Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Lucas capítulo 11 versículos 1 al 4. Hoy iniciamos una nueva serie que esperamos sea de bendición para su vida. Tocamos esta temática hace algún tiempo atrás en un enfoque diferente, por supuesto, hablando acerca de la oración. Y enfocamos, por supuesto, todo lo que implica la oración, lo que trae la oración, el poder, la unción y todo aquello. Pero hoy iniciamos una serie que está enfocada en la vida de Jesús y tenemos a Jesús como ejemplo de oración. Entonces hablaremos en varias semanas acerca de esto y esperamos que el Señor pueda bendecir su vida. Libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 4, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta tarde, Señor, para rogarte que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que podamos, Señor, a través de tu palabra ser bendecidos. Cada uno de nosotros aquí necesita, Señor, de tu palabra para poder de esta manera, Señor, recibir la ministración necesaria. Necesitamos aprender y hoy más que nunca, Señor, te pedimos que esta tu palabra pueda ser revelada a nuestra vida, Señor, y a través de ella nosotros ser guiados. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. Si puede dar un poquito de monitor, por favor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy entonces de la oración y pondremos a Jesús como modelo o como ejemplo. Hoy tocaremos el tema: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Entonces, en esta nueva serie que comenzamos hoy, estaremos enseñando por algunas semanas acerca de la importancia de la oración y tomaremos como ejemplo, como dije, a nuestro Señor Jesús y observaremos su vida de oración a través de los ojos de los discípulos, cómo los discípulos vieron al Señor Jesús. Eso es lo que trataremos de hacer. Lo primero que hablaremos hoy es el poder del ejemplo para producir cambios. No hay duda de que el ejemplo produce mucho más cambios que las mismas palabras. Lucas habla aquí y dice un cierto lugar. Me llama la atención cuando dice eso, un cierto lugar. Es un detalle, por supuesto, interesante, importante también, porque parece indicar que en la vida de nuestro Señor había ciertos lugares conocidos por sus discípulos donde Él solía orar. Cierto lugar. Algunas veces puede ser una ayuda tremenda para nuestra vida tener un lugar
o como también algunos tienen, un cuarto de oración, un lugar conocido donde uno se pueda retirar para orar y para estar, por supuesto, solo en la presencia de Dios. Vemos entonces que en la vida de nuestro Señor Jesucristo había ciertos lugares y también casas que jugaban un papel muy llamativo, muy importante en cuanto a lo que era la oración. Y eso seguramente es de importancia también para nosotros como cristianos, como creyentes. O sea, si queremos tener una buena comunión con el Señor, aparte de aprender a orar, que es muy importante, necesitamos tener un lugar específico en donde poder orar. Ya sabemos por experiencia que un ejemplo tiene más efecto que muchas palabras. En sus conversaciones con los discípulos, nuestro Señor Jesús, hablando con ellos, en los sermones públicos, en lo que ministraba a las multitudes, el Señor habló muchas veces sobre la oración y también los animaba a ellos a orar. Pero su ejemplo al orar, el ejemplo de Jesús, evidentemente, constantemente retaba o desafiaba a los discípulos más que sus mismas palabras que podían motivarles a orar. De esta manera entonces vemos que ellos observaban mucho al Señor Jesús. De hecho, Jesús lo que vivía era lo que predicaba, y lo que predicaba era lo que vivía. Entonces eso despertó en los discípulos el deseo y el anhelo de llegar a ser hombres de oración como Jesús. Una persona que no haya recibido la nueva vida de Dios, es improbable, y podríamos decir es casi imposible, que exprese el deseo o el anhelo de aprender a orar. Es imposible. Para muchas personas orar es una pérdida de tiempo, lamentablemente. La experiencia muestra, y si lo vamos a tratar de enfocar en forma general, la experiencia muestra que un discípulo de Jesús no tiene automáticamente el deseo ansioso de convertirse en un hombre de oración. No es que apenas se convirtió el hombre se transforma en un hombre de oración. No es nuestra alegría natural, por decirlo así, el acercarnos a Dios. No es algo natural en el ser humano. A menudo lo hacemos cuando tenemos apuros interiores o apuros exteriores, los que de alguna manera Dios permite en nuestra vida, con la intención, por supuesto, de enseñarnos a orar. Debemos ser muy honestos que cuando nos acercamos a Dios en nuestra vida, o la mayoría de las veces, es por alguna circunstancia o situación la cual estamos viviendo o experimentando. Pero lo que Él desea es que nosotros aprendamos a orar. Solo de alguna manera aceptaremos poco a poco nuestra completa dependencia de Dios cuando lleguemos a nuestros límites, cuando estemos sobrepasados en nuestra capacidad humana, o cuando nuestros problemas sean tan grandes que vamos a tener que de alguna manera aceptar lo que no queremos aceptar, que dependemos única y exclusivamente de Dios. Ahora, esto no debe ser tan solo teoría, sino que debe ser también en la práctica. Nosotros debemos aprender esto. Nos vamos a dar cuenta que nuestros mejores anhelos o incluso nuestras mejores intenciones espirituales no tienen ninguna fuerza en nuestra vida para llevarnos a una real comunión con Dios. Es triste, hermano querido, que tardemos tanto tiempo en darnos cuenta, y al mismo tiempo que de alguna forma destrocemos nuestros pies caminando por nuestros propios caminos, en vez de pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Pasamos toda una vida haciéndolo a nuestra manera, para que lo entienda, haciéndolo a nuestra forma, y no le pedimos al Señor que nos enseñe a orar. Cuando miramos la Escritura, el ejemplo único del maestro despertó en el discípulo, cuyo nombre por supuesto no se relata allí en el libro que leíamos,
despertó un ardiente y sincero deseo de llegar a ser un hombre de oración. Y para nosotros hay, por supuesto, motivación mayor, y no habrá motivación mayor que ver el ejemplo. Si realmente nosotros amamos a Jesús, mirar el ejemplo de Jesús, cómo Él oraba al Padre. El motivo por el cual este discípulo quiso saber cómo orar fue que él vio y oyó orar a Cristo. Eso es lo que nos expresa en los versículos que leíamos. Él vio y oyó orar a Cristo. Entonces, cuando Jesús terminó de orar, él le preguntó, o él le pidió y le dijo que le enseñara a orar. La costumbre de nuestro Señor Jesús con los discípulos era retirarse a orar él solo constantemente. Entonces un discípulo acertó a oír, o se acercó a oír la oración que Jesús hacía, y en su corazón surgió ese deseo de orar como Cristo. Ahora, imaginémonos un poco nosotros escuchando a Cristo orar. ¿Qué habría pasado en nuestra vida? Hay algunas oraciones escritas que Jesús hizo literalmente, pero los discípulos tuvieron oportunidades únicas de estar cerca del Maestro y escucharlo orar. En la actualidad el Señor Jesucristo se encuentra a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y Él es nuestro gran intercesor. Y es, por supuesto, aún una buena idea pedirle, por supuesto, que nos enseñe a orar, porque de esa manera vamos a tener una comunión mayor con Él. Ahora, este discípulo que menciona aquí no estaba simplemente preguntando cómo orar. No era eso lo que estaba preguntando. El Señor había presentado, recuerde usted en ese episodio, el Sermón del Monte, que resumía cómo se podría orar. No estaba preguntando por una técnica, no estaba preguntando por un sistema o una forma o un ritual que se debiera seguir. No se trataba de cómo hacerlo, sino que quería orar como Cristo oraba. Él quería orar como Cristo oraba. El discípulo le pide al Señor: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, pone ese ejemplo. Y esta fue una visión fugaz, ¿no? Inesperada también de la vida de Juan el Bautista. Una especie de mirada en retrospectiva, ¿no? Y también de despedida, ya que sería lo último que vemos de Juan el Bautista en todos los evangelios. Y en esta última imagen de Juan vemos y observamos que cuando este discípulo dice como Juan le enseñó a sus discípulos, significa entonces que Juan también era un hombre de oración. ¿Dirán lo mismo de usted y de mí? ¿Que somos hombres de oración? ¿Están diciendo lo mismo de usted? Es una buena pregunta que debemos responder, ¿no? Ahora, todos los grandes siervos de Dios han sido hombres de oración. La vida estéril de los cristianos y la falta de vida de la iglesia de nuestro tiempo son el resultado de la falta de oración. Y este es nuestro gran problema. Esta es la dificultad más grande que tenemos hoy. Cuando este discípulo hace este pedido, en respuesta al pedido de él, el Señor le presenta un ejemplo. Yo no creo que el Señor Jesús tuviera la intención de que este se convirtiera en la oración oficial que se oye en tantos lugares con mucha frecuencia o en las reuniones públicas. No creo que haya sido esa la intención. No surgió para, ¿cómo llamarle?, llegar a ser una forma elevada y oficial para los cultos públicos en donde los creyentes se reúnan, sino para hacer una oración personal, espontánea, como la de un hijo que habla con su padre. De esa manera debía ser expresada. Ahora, Dios el Padre me conoce y lo conoce a usted, y no creo que desee que yo, no sé cómo llamarle,
que yo me dé importancia, que asuma una voz que no es natural y utilice un lenguaje adornado para dirigirme a Él. Creo que Él desea que al orar yo sea yo y usted sea usted. Tampoco desea que, no sé, que emplee una gran abundancia de palabras con elocuencia. A muchos nos produce un cierto cansancio escuchar una exhibición de vocabulario, y creo que a Dios también le produce lo mismo. Dios desea que seamos sinceros, sencillos y honestos. Examinemos por un momento esta oración modelo que el Señor Jesús le habla a este discípulo y al resto de los discípulos. La oración del Padre Nuestro, como así nosotros la conocemos, es con mucha probabilidad la oración más conocida y más repetida entre todos los cristianos de este tiempo. Se encuentra en dos de los evangelios, específicamente en Mateo y también en Lucas, y ahí podemos ver que Jesús usó esa oración como un ejemplo para enseñar a sus discípulos cómo orar. Cuando miramos este modelo de oración, vemos que la oración que agrada a Dios es una que es sencilla y sincera. Debe salir de lo profundo de nuestro corazón y debe expresar lo que inquieta nuestro ser. O sea, debemos ser honestos, debemos ser sinceros. Al orar debemos reconocer el poder y la grandeza de Dios, y eso es lo que debemos hacer, y también la necesidad que tenemos de ese Dios y que queremos que intervenga en nuestras vidas. El problema que muchos cristianos tienen, el deseo que Dios intervenga en su vida para ayudarles en tal o cual circunstancia o situación, pero Dios desea intervenir en nuestra vida para llevarnos a hacer su voluntad. Miremos cómo Jesús pone este ejemplo. Lo primero, la frase que pone Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Existe una reverencia en cuanto a la palabra Padre. Esta palabra está totalmente ausente de algunas expresiones actuales en la iglesia cristiana. Esa ausencia de paternidad. Y sin duda es la que aquí hace notar el Señor Jesús y quiere que captemos que debe ser importante al comenzar, por supuesto, la oración. En este estudio de la oración vamos a tratar de poner mucha atención a lo que el Señor Jesús dice, porque eso es lo importante. Es esencial que sepamos a quién estamos orando. Cuando oramos no estamos hablando acerca de Dios. Esto no es hablar acerca de Dios, porque a veces algunas personas cuando oran hablan de Dios. Tú eres grande, tú eres poderoso, eres aquí, tú hiciste aquello, hiciste acá. No estamos hablando de Dios. No estamos tampoco participando de un diálogo teológico con Dios. Estamos hablando con Dios. Entonces vamos a hablar directamente con Él en la oración, y por lo tanto es esencial que primero entendamos a quién le estamos hablando. Nuestro Señor lo resume todo en esta maravillosa y descriptiva palabra, y nos dice que la verdadera oración debe empezar con el concepto de Dios como Padre. Él es nuestro Padre. Él es su Padre. Y cuando usted ora al Padre, ora a ese Padre cariñoso. Ahora, eso elimina de inmediato toda otra serie de conceptos que nosotros podamos tener, y nos muestra que la oración, la verdadera oración, no se dirige nunca ni al presidente de la república, ni tampoco a su jefe, ni a ningún otro personaje sobre la tierra. Hay ocasiones en que nuestras oraciones parecen tener ese tono. Acudimos a veces a Dios como si esperásemos una limosna de Dios. Queremos que caiga algo en nuestras manos y estamos convencidos de que necesitamos algo, y al hacer
la súplica, lo único que estamos haciendo es releer el formulario prescrito o el formulario de peticiones que tenemos constantemente. Entonces tenemos que entender que cuando oramos, estamos orando y hablando con nuestro Padre. No estamos hablando con el dueño del banco al que acudimos con la esperanza de que él, por supuesto, se interese en financiar nuestros proyectos. No, estamos hablando con nuestro Padre. La oración es algo que debemos hacer a un Padre que tiene un corazón de Padre, tiene el amor de un Padre, tiene la fortaleza de un Padre. Y aún más, nosotros debemos entender que la primera y más auténtica nota de oración debe ser nuestro reconocimiento de que nos estamos presentando ante semejante clase de Padre. Es un Padre amoroso, misericordioso, bondadoso, y usted agregue todo aquello, ¿no? O sea, debemos escucharle y acudir ante Él como hijos, con confianza, con sencillez, con la absoluta sinceridad de un niño. Y de lo contrario no es una oración. Alguien ha hecho notar que esta palabra Padre responde a todas las cuestiones filosóficas acerca de la naturaleza de Dios. Un padre es una persona y por lo tanto Dios no es una fuerza ciega de la maquinaria, no sé cómo llamarla, inescrutable del universo. Dios es nuestro Padre. Un padre puede oír. Y Dios no es sencillamente un ser impersonal, distante de nuestros problemas o de nuestros sufrimientos. Él sabe lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Él es un Padre que está dispuesto, por su amor hacia nosotros y por su relación, a prestar oído atento y cuidadoso a lo que dice su Hijo. Y así es Dios. No es nunca una oración hasta que conozcamos que acudimos a la presencia de nuestro Padre paciente y tierno. Esa es la primera clave de lo que es la auténtica oración. Es por este motivo, hermano querido, que la oración comienza reconociendo que hablamos con Dios, nuestro Padre. Somos parte de su gran familia. ¿Cuántos son familia de Dios aquí? Dice que por haber recibido a Jesús, Él nos dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, usted cuando ora está dirigiéndose ¿a quién? A su Padre. Y como somos hijos, podemos entonces hablar directamente con Él sin necesidad de intermediarios. ¿Me está escuchando? Nuestro Padre amado nos escucha y podemos acercarnos a Él con toda la confianza en cualquier momento, porque Él es nuestro Padre. Pablo escribe a los hebreos en el capítulo 10, versículo 19 al 25: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, nuestra actitud entonces debe ser hacia Él con humildad, con alabanza,
reconociendo su grandeza y su santidad. No hay nadie como nuestro Dios. Él es santo, Él es sublime, Él es maravilloso, Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es maravilloso para nosotros. Hermano querido, no hay nadie como Él. Entonces, llenos de esa convicción, imaginémonos, llenos de esa convicción, empezamos el anhelo de que toda la humanidad conozca, y nosotros debemos expresar también eso, que toda la humanidad conozca la santidad de su nombre y puedan de alguna forma experimentar el deseo de exaltar y glorificar su nombre. ¿Sabe? Nosotros santificamos su nombre cuando testificamos con nuestra conducta una vida piadosa delante de los hombres. Ese ejemplo es extraordinario. Ese ejemplo cambia vidas. Entonces, para que su nombre sea santificado, nuestro testimonio tiene que ser tal que Dios tiene que ser glorificado cuando los hombres vean la obra que Él ha hecho o que Él ha realizado en nuestras vidas. Eso debe reflejarse. La verdadera adoración y la exaltación de su nombre está en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar. Toda nuestra vida debe reflejar aquello, la adoración y exaltación al Dios al cual adoramos, al cual exaltamos constantemente. La otra frase que pone el Señor en esta oración modelo es: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces aquí reconocemos a Dios como nuestro rey. Venga tu reino. Él es rey. Donde Dios reina, todas las cosas son mucho mejores que lo que podemos imaginar. Es una realidad. Yo no sé si usted lo ha experimentado o no, pero desde el día que el Señor Jesús comenzó a reinar en su vida, algo cambió. Algo es diferente. Algo tiene que haber sucedido. No creo que usted siga igual como era antes. Algo ha cambiado. Y es así: cuando el Señor reina, todas las cosas son mejores. Su reino es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de gozo. Es el reino del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces Dios sabe lo que nos conviene a cada momento en medio de cualquier situación. Y aquí debemos aprender a someternos a su voluntad, confiando plenamente en la bondad de Dios. Con esta frase podremos nosotros entonces expresar la certeza de la seguridad y protección que nos ofrecen, por supuesto, sus brazos de amor. Sabemos que su reino y su voluntad son lo mejor para nuestra vida y para toda la humanidad. Si este mundo pudiera conocer a Jesús, a ese Jesús que usted ha conocido, si este mundo pudiera abrir su corazón a ese Jesús al cual usted le abrió su corazón, experimentaría lo que usted ha experimentado. Conocería la paz, conocería el gozo, conocería el amor. Usted podría decirles a ellos que el Dios al cual usted sirve es poderoso, y ellos también lo podrían experimentar. Sabemos que su reino y su voluntad son lo mejor para nuestras vidas y para toda la humanidad, tal como lo dije. Y esa confianza, hermano querido, llena nuestros corazones de paz. Y definitivamente esta petición tan sencilla es una de las cuales los cristianos más fallamos. Hablo de la petición del discípulo: enséñanos a orar. En eso fallamos. Usualmente amamos hacer las cosas a nuestra manera, pero por eso debemos orar. Y debemos decir, como dijo el Señor Jesús: hágase tu voluntad. O sea, por ello la Biblia nos exhorta entonces primero a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que haga su voluntad si no conocemos su voluntad?
Eso expresa el deseo de que la voluntad de Dios se haga también en la tierra. Por eso el Señor Jesús ponía de esta manera esta oración. Implica acabar con el mal y restaurar el bien. No podemos negar que éramos malos. Voy a decirlo así en tiempo pasado. ¿Éramos malos o éramos buenos? No, éramos malos, terriblemente malos, algunos más malos que otros. Éramos malos. Pero cuando el Señor llegó a nuestra vida y su voluntad comenzó a conocerse, entonces Dios cambia lo malo en bueno. Eso significa entonces que usted tiene el deseo de que la voluntad de Dios se imponga en su vida. El problema, hermano querido, consiste en que con mucha frecuencia sabemos que existen importantes aspectos de nuestra vida que no sometemos a la voluntad de Dios. No, esa parte de mi vida yo no se la entrego al Señor. No es que lo digamos de esa manera, no es que nosotros hablemos de esa manera, pero nuestros hechos demuestran que hay áreas de nuestra vida las cuales no hemos entregado al Señor. Existen ciertas áreas de nuestra vida que nos hemos reservado a nosotros mismos, o sea, que nosotros manejamos. No, Señor, eso lo manejo yo. Aspectos que de alguna manera son, ¿cómo llamarles?, privilegiados, a los que no queremos renunciar de ninguna manera, en los que el nombre de nuestro trabajo, el nombre de nuestra novia, de nuestro novio, voy a ponerlo así de alguna manera, o algún otro ser querido, significa mucho más para nosotros que el nombre de Dios. Hablo en ciertas áreas de nuestra vida, no sé si me explico. A veces usted tiene áreas en su vida las cuales no permite que el Señor entre, porque para usted es más importante aquella área que Dios. Y ahí es donde está el problema. Entonces, si somos sinceros y si somos abiertos al Señor, porque si oramos, por supuesto, si oramos a Dios, debemos ser sinceros y debemos ser abiertos realmente y marcar nuestra vida ante Dios y decirle quiénes somos realmente. Dios ya lo sabe, pero nosotros tenemos que abrirnos con Él y decirle quiénes somos. Por eso es que nuestro Señor Jesús oraba lejos de los discípulos, porque Él se abría con su Padre y le contaba lo que Él sentía, lo que Él vivía, lo que Él experimentaba, la lucha que tenía. Eso debemos entenderlo. Es como que nos juntamos a orar acá y por eso muchos hermanos se van a un rincón, otro a otro, otro para allá, otro para acá. Durante la tarde yo estuve orando acá, mi hija estaba por allá, yo oraba allá, ella se iba para allá, yo me venía para acá, porque yo no quería que escuchara mi oración. Estaba presentando mi vida al Señor, así que yo no quería que mi hija escuchara yo lo que le decía yo a mi padre. Entonces, en ese sentido debemos entender que la oración debe ser sincera y honesta, y debemos ser abiertos con el Señor. Debemos decirle al Señor: Señor, te abro todos los rincones de mi vida para que tú examines mi vida y sea hecha tu voluntad en mí. Yo no soy perfecto. Levante la mano, ¿quién es perfecto? Wow. Nadie es perfecto, por lo tanto necesitamos entregarle toda nuestra vida al Señor, o decirle al Señor toda nuestra vida para que Él pueda hacer su voluntad en nosotros. El hombre que permite que Dios sea su Señor y al mismo tiempo se somete totalmente a Dios, sin duda es atraído hacia la voluntad de Dios. Cuando lo hace de una forma espontánea y comienza un gran aprendizaje, comienza un proceso de aprendizaje y es increíble, y se convierte en una persona diferente, porque Dios comienza a tratar con su vida en una forma especial. Cuando decimos nosotros: Padre, no sé si alguna vez lo ha dicho, no con estas palabras, pero más o menos es lo que voy a tratar de plantear. Padre, háblame. Quiero ser mejor para ti. ¿Sabe? No hay ningún aspecto que desee ocultarle a Dios cuando le digo eso. Padre,
Padre, quiero ser mejor para ti, háblame, Señor. O sea, le estoy diciendo, no quiero ocultar nada de ti, Señor. No quiero ocultar mi vida sexual, no quiero ocultar mi vida laboral, no quiero ocultar mi vida social, ni quiero ocultar mis estudios, el tiempo que dedico a la diversión. No quiero ocultar nada, Señor. No quiero ocultar mis periodos de vacaciones. Todo está ante ti, Señor. Porque a veces parece que Dios no puede meterse a ciertas áreas de nuestra vida. No, Dios tiene que dejarnos cierta autonomía. Pero vemos a Jesús como ejemplo. Él hacía solo la voluntad de su Padre. Él hablaba lo que su Padre le decía. Él iba donde su Padre le decía. Él hacía lo que su Padre le decía. Y él estaba totalmente dedicado a la voluntad del Señor. Eso, hermano querido, es decir, hágase tu voluntad en mi vida. Cuando oramos de esta manera, descubrimos que Dios entrará en los lugares más oscuros de nuestra vida. ¿Y qué va a hacer? Nos limpiará y nos pondrá orden, haciéndose dueño de nuestra vida y al mismo tiempo haciéndonos aptos para convertirnos en su morada. ¿No le gustaría que Cristo viviera en usted, no tan solo cuando viene al culto, no tan solo cuando canta, no tan solo cuando ora en algún momento o cuando se acuerda de Él? ¿No le gustaría que Cristo fuera o estuviera en su vida constantemente? Por eso es importante aprender a orar. La otra frase que el Señor pone en esta oración modelo: danos el pan de cada día. Cuando oramos el Padre Nuestro, reconocemos que Dios es quien suple nuestras necesidades diarias, y no hay duda de ello. A la misma vez, hermano querido, aprendemos que está bien mencionar nuestras necesidades ante Dios en oración, porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad, pero Dios quiere oírnos, quiere escucharnos. Tenemos que ser honestos. Podemos pedir el pan diario, que Dios supla nuestras necesidades básicas y también específicas del día. Nuestras peticiones también deben incluir las necesidades de nuestros hermanos y de toda la iglesia, incluso de toda la humanidad. Podemos presentarle al Señor todas las necesidades. Nuestro deseo, hermano querido, debe ser que todos tengamos alimento, sustento y techo. O sea, podemos presentarle al Señor nuestras necesidades. Este es motivo suficiente entonces para estar contentos con lo que Él nos da. Porque si le presentamos al Señor todo lo que necesitamos, y si el Señor no lo ha suplido o ha suplido una parte, entonces el Señor sabe lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, Él es quien concede la salud. Si usted está sano hoy, es por Él. ¿Sí o no? Por ejemplo, Él es el que concede las fuerzas. Si usted tiene fuerza hoy para trabajar, es por Él. Así como tener suficiente dinero para comprar el pan de cada día, es gracias a Él. Así que cuando se siente a la mesa, por lo menos haga lo más sencillo: gracias, Señor, por estos alimentos. No tienes que hacer una gran oración, pero si cuando tú das gracias estás reconociendo que no lo compraste tú con tu dinero, sino lo que Dios permitió que tú tuvieras para poder comprarlo, y por eso das gracias por esos alimentos. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. No olvidemos entonces ser humildes y ser agradecidos por lo que Dios ha hecho. Pablo le escribe a Timoteo dándole un consejo. Es una carta pastoral y le dice en el capítulo 6, versículo 8 y 9: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Se fija? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y luego le dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas o dañinas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es un buen consejo. Debemos entonces estar agradecidos.
¿Usted está agradecido por lo que hoy tiene? Sea mucho o sea poco, Dios ha sido bueno. Amén. Luego por allí aparece esta frase en esta oración modelo y dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es bueno esto, ¿no? Ahora, llega el momento, por supuesto, de reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios. ¿Cuántos errores hemos cometido? Ay Dios, tenemos para escribir libros. Solo Él nos perdona completamente. Solo Él restaura nuestros corazones y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Es increíble. Usted comete un error una y otra vez y el Señor lo perdona, lo restaura y le da la posibilidad de comenzar de nuevo. Qué tremendo. Es precisamente entonces en este momento cuando esta actitud que debemos examinar en nuestros corazones para ver si está o no, para ver cuál ha sido nuestra disposición a perdonar a aquellos que han cometido faltas contra nosotros. Porque aquí dice que perdonemos o perdónanos nuestras deudas o nuestros errores, nuestras faltas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden o a los que tienen deudas con nosotros. Aquí es donde debemos examinar entonces, porque lo fácil para nosotros sería pedir perdón al Señor y Él nos perdona. Usted sabe que Él lo perdona. Pero ¿qué pasa con aquellos que debemos nosotros perdonar? Perdonar a aquellos que han cometido falta contra nosotros. ¿Los hemos perdonado? ¿Hemos mostrado la misma misericordia y gracia que Dios ha traído con nosotros? ¿O que ha tenido con nosotros? Esa es una pregunta buena a responder, analizar, profundizar. ¿Estaremos a la altura de esa norma nosotros? Espero que usted lo esté. La pregunta sería: ¿perdona usted a todos los que le ofenden? Dios quiere que perdonemos a otros. La norma para nosotros queda establecida de esa manera. Cuando vemos que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros y perdonándoos unos a otros, y pone el ejemplo, como Dios os perdonó en Cristo. O sea, ¿cómo usted no va a perdonar a su hermano si Cristo lo perdonó a usted? ¿Cómo usted no va a perdonar al que lo ofende si Cristo lo perdonó a usted? Y no una vez, cientos de veces lo ha perdonado. Esto es lo que nosotros debemos aprender. O sea, la oración tiene mucho más, hermano querido, de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Luego la frase que pone el Señor en esta oración modelo dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Somos humanos, podemos ser débiles, y creo somos débiles. Pero Dios no nos deja solos en nuestra lucha, en nuestras presiones, frente a las tentaciones, frente al mal. Nunca, nunca nos deja solos. Él está con nosotros. Él es más poderoso que el enemigo. Yo pensé que iba a tener un avivamiento con eso. Yo los encuentro como que están medios ya. Lo digo de nuevo. Siempre Dios está con nosotros en nuestras luchas y en nuestras tentaciones y en todo mal que sobrevenga a nuestra vida. Y Él está con nosotros y es más poderoso que el enemigo. En Dios, hermano querido, y en la armadura que Él nos provee, tenemos la verdadera protección frente a todas las artimañas del enemigo. La palabra de Dios dice que Dios pelea por nosotros y en Él tenemos la victoria final. O sea, Él nunca será vencido. Por lo tanto, usted y yo podemos vivir en victoria.
Entonces, esta oración es muy adecuada para el nuevo creyente que está aprendiendo a orar. Es importante esta oración del Padre Nuestro, pero no es para que la repita, sino es para que aprenda a través de ella lo que Cristo quiso que los discípulos aprendieran. Es un modelo. Nos muestra que deberíamos incluir en nuestras oraciones todos estos puntos o todos estos enfoques. A Él le agrada que aprendamos a orar. A Él le agrada que aprendamos a hablar con Él con nuestras propias palabras, con nuestra naturalidad. La oración no debe convertirse, hermano querido, en una exaltación o exhibición pública, sería lo adecuado, en una exhibición pública. No puede convertirse en eso. La oración más efectiva se lleva a cabo en privado, entre usted y Dios. Por eso que vemos a Jesús, y ya lo veremos en los próximos capítulos, cuando Jesús oró, por ejemplo, frente a la tumba de Lázaro. Era un suceso increíble. El hombre estaba muerto, 4 días de que estaba muerto, y no había vuelta que darle. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Una oración sumamente larga, unas 3 horas orando ahí, clamando y zapateando a ver si logramos resucitar a Lázaro. Jesús, ¿qué hizo? Casi nada. ¿Qué dijo él? Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Media oración que hizo, ¿te fijaste? Y luego dice: Lázaro. Y el hombre salió vivo. ¿Pero por qué hizo eso nada más? Porque tenía una oración constante, privada con el Padre constantemente. No necesitaba hacer una exhibición pública de la comunión que tenía con el Padre. Simplemente tenía que hacer lo que tenía que hacer. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre él, porque le había ungido para provocar liberación, para dar libertad a los cautivos y para aún resucitar a los muertos. Por lo tanto, sabía que el poder de Dios estaba en él. Pablo le escribe a los Efesios y le dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Capítulo 6, versículo 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces debemos nosotros utilizar lo que el Señor nos ha entregado, toda la armadura de Dios. ¿Qué queremos aprender del Señor? A veces nosotros queremos aprender muchas cosas, ¿no? Los discípulos de Jesús, increíblemente, no se preocuparon de preguntarle a Jesús o pedirle a Jesús: Señor, enséñanos a predicar. ¿Se ha fijado? Que en todos los evangelios los discípulos nunca le dijeron al Señor: enséñanos a predicar. ¿Sigo? Señor, enséñanos cómo servir. Señor, enséñanos a cómo ungir. ¿Qué le dijeron ellos? Enséñanos a orar. Esto debe marcarnos fuertemente y debe darnos un golpe, hermano querido, cosa que nos deje hinchada la cabeza. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque la oración, ellos se dieron cuenta que la oración era el motor del cristianismo, era el motor del cristiano que le mueve a obrar conforme a la voluntad divina de Dios. Ellos veían a Jesús orar todas las noches, buscar la presencia del Padre, y él bajaba del monte de la oración y un leproso le gritaba: Señor, si quieres puedes limpiarme, quiero ser limpio. ¡Fua! Si un cristiano, hermano querido, no ora, escuche bien, si un cristiano no ora, no cuenta con la gracia suficiente para enfrentar la tentación. No puede buscar a Dios y se distraerá con mucha frecuencia.
Un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene la vida de Dios en él. Estos discípulos piden a Jesús que les enseñe a orar. Ellos seguramente conocían cómo oraban los líderes judíos. De hecho, lo sabían. Recuerde que los fariseos se paraban en las esquinas y usaban todas sus filacterías para que los vieran orar. Los habían visto, pero aún así ellos querían comprender el misterio que se halla en la oración. La verdad, si usted me lo pregunta, no sabemos orar. Vamos a la oración muchas veces con motivaciones incorrectas para saciar nuestros propios deseos. Oramos para complacernos a nosotros mismos, como si, no sé cómo llamarle, como si quisiéramos aparentar algo que no somos. He estado en oraciones con muchos líderes, con muchos pastores, con grandes hombres de Dios, y uno ve las diferencias. Y muchas veces hay pastores que oran, no quiero hablar más de ellos, pero uno aprende allí que oran prácticamente como si trataran de demostrar algo que no son. Por eso digo, no sabemos orar. Debemos reconocerlo. Cuando oremos realmente y lleguemos al nivel de la oración de Isaías, por decirlo así, o la exclamación de Isaías: heme aquí, envíame a mí. Recién, hermano querido, estaremos entrando en lo que es realmente la oración. Hombres capaces de entregar su vida, hombres capaces de renunciar a su familia, hombres capaces de renunciar a sus sentimientos, hombres capaces de renunciar a sus emociones, hombres capaces de renunciar a lo económico, hombres capaces de renunciar a todo para cumplir la palabra de Dios en sus vidas, para hacer la voluntad de Dios. Hemos permitido que nuestra oración, lo voy a llamar así, nuestra oración se vuelva algo sin sentido, porque ya no hay valentía para pedir a Cristo que nos dé las naciones, que nos dé esta ciudad para Cristo, que nos dé este barrio para Cristo. No tenemos la capacidad para hacerlo, porque nos hemos acobardado en nuestra vida tibia. Hemos transformado nuestras vidas en algo sosegado, algo tranquilo. Ya no pedimos más porque sabemos que el precio que tendríamos que pagar no lo podremos pagar, y eso nos acobarda. Nos hemos convertido en asalariados que sirven solo por lo que pueden recibir. Venimos a la iglesia buscando recibir nuestras necesidades, que Dios supla nuestras necesidades. Voy a ir esta semana para que el Señor me ayude. Voy a ir este martes para que el Señor me ayude. Voy a ir este sábado para que el Señor me ayude. Nadie viene ya para servir a Dios, y nadie viene dispuesto a entregar su vida para el Señor. No, ya no existe eso. No comprendemos que la oración es la que nos capacita bajo la gracia de Dios para hacer aquello que se creyó imposible. Necesitamos orar con más pasión, con más sinceridad, con más honestidad, con más entrega, con más devoción. Hay testimonios de hombres que oraban de una manera increíble. Uno de ellos decía: dame Escocia o me muero. No le importaba su vida si Dios no hacía lo que él quería hacer. Él sabía que la voluntad de Dios era salvar a ese pueblo, a esa nación. Por eso Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, presentándoles un Padre en el que podían confiar sus necesidades. Aunque Él ya los conociera de antemano, aunque Dios sabía todo lo que ellos eran, les presentó a alguien en quien podían encontrar refugio, en quien podrían encontrar descanso. Su voluntad, la voluntad de Dios y no la propia, estarían haciendo ellos si aprendían a orar.
Jesús nos introdujo a un reino por el que podíamos orar para que viniera a nosotros, para que se hiciera real, con esa paz, con ese gozo, con esa justicia, con el poder del Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas. Y además nos dio, hermano querido, a entender que Él cuida de nuestras necesidades, nos conduce al perdón que libera nuestras almas de toda carga que pueda existir. Déjame terminar con este mensaje, hermano. Por último, para que pudiéramos ser libres de la tentación, libres del maligno, por medio de esa poderosa gracia de Dios obrando en nosotros, obrando en nuestra vida. Esta oración no es una oración común, es una oración poderosa que levanta al caído, que sostiene al que está siendo probado, que sustenta al que siente su vida desfallecer. Podemos tener una oración vibrante en donde la presencia de Dios se vuelve algo continuo, algo extraordinario, y puedes experimentar su amor, su gracia que te abraza, que puede levantarte y animarte. Tenemos que abandonar el ritualismo al orar. Tenemos que volvernos, hermano querido, oradores constantes. Gente que ama el estar en presencia de Dios. Gente que ama estar frente al Señor. Consagremos nuestra vida a la oración, pues allí, hermano querido, está todo lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando usted y yo oramos en secreto, Dios recompensará en público. Dios hará lo que tenga que hacer. Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de oración. Debemos cambiar nuestras prioridades dentro de nuestras iglesias. No pensemos, hermano querido, en más predicadores. No pensemos en más misioneros. No pensemos en nuevos templos. Pensemos en transformarnos en hombres y mujeres de oración. Necesitamos más personas que sepan orar, llegando hasta la misma presencia de Dios. Yo espero que sintamos lo mismo que le sucedió a los discípulos, esa maravillosa convicción de que la oración es el secreto de esta extraordinaria vida de poder, unción y autoridad que tenía Jesús. Dios desea que le demos a Él la gloria. Y le demos la gloria a Él a través de nuestras oraciones. Y no pasemos apresuradamente, hermano querido, y casi de inmediato a una serie de peticiones y súplicas que están relacionadas con nuestros problemas, nuestras necesidades y aquello que quizás nos molesta. Adoremos al Señor, exaltemos al Señor en nuestra oración. Quizá ese sea el motivo que acabamos más deprimidos, más frustrados que cuando empezamos. Jesús nos muestra otra manera de hacerlo. ¿Cuántas veces usted ha orado al Señor y en vez de levantarse fortalecido, se ha levantado más apesadumbrado? Porque le ha presentado todas sus necesidades, sus problemas y hasta cosas que ni cuenta se había dado que tenía. Debemos exaltar al Señor. Cuando tú exaltas al Señor, cuando tú glorificas al Señor, cuando dices: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando comienzas a adorarle y a exaltarle, tú eres grande, tú eres poderoso, sobre todo estás tú. A ti nada se te esconde, nada se te oculta, nada se te escapa. Dios es un Dios todopoderoso. Debemos comenzar con Dios fijando de modo confiado, poniendo los ojos en Él, contemplando su grandeza, contemplando su ardiente anhelo por dar, por bendecir, por levantar, por fortalecer, por animar, por sanar, por proyectar. Su incansable paciencia y ese amor que no tiene fin, no tiene límite. Entonces, ¿cómo es natural, hermano querido? Lo primero que recibimos al orar es un espíritu de paz.
Y no tenemos necesidad de dejarnos dominar por el pánico, ni mucho menos pronunciar miles de palabras que lo único que nos llevarán es a deprimirnos. Dios está interesado en enseñarnos a orar según su voluntad. La pregunta que te hago en esta noche: ¿estás dispuesto a recibir la enseñanza y practicarla? Hoy recién hemos comenzado con el primer tema, a ser instruidos en esto de la oración, la manera apropiada de orar. Tienes que partir desde hoy, hermano querido, ajustando tu patrón de oración diario a la enseñanza que recibes. Debes hablar menos a Dios en la oración y disponerte a escucharlo más. Afina tus oídos espirituales, y toma el tiempo que sea necesario para intimar con Él en la oración. Vas a ver los resultados y le darás la gloria a Dios. ¿Me estás oyendo? Le darás la gloria a Dios. El Salmo 86, versículos 6 y 7, David escribe y dice, y termino con esto: escucha, oh Jehová, mi oración. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Hermano querido, necesitamos como hijos de Dios entrar en esto y orar fervientemente al Señor. Ponte de pie, iglesia, por favor. Póngase de pie. Aleluya, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Grande y maravilloso es el Señor. Te damos a ti toda alabanza, te damos a ti toda gloria, toda honra. ¿Tienes palabras de alabanza para Él? Abre tus labios. Dale tu mejor alabanza al Señor. Oh, bendito Dios. Padre, oramos ante ti, Señor. Oramos ante tu presencia en esta noche, reconociendo, Señor, tu gran poder, tu gran autoridad. Reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada. Oh Señor, gracias por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por rescatarnos cuando nadie podía hacerlo. Gracias por salvarnos y perdonar nuestros pecados, Señor. Nadie más que tú podía hacerlo. Tú eres grande, maravilloso, glorioso, amoroso, misericordioso, Señor. Oh Dios, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos a ti, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte? Si solo tu misericordia nos ha sostenido. Oh Dios, gracias por tu amor y misericordia. Que en esta tarde, Señor, tu palabra pueda penetrar el corazón de tus hijos, sus mentes, Señor. Que podamos aprender a orar, Señor, a buscar tu presencia, a buscar tu rostro. Ir ante ti con humildad, con sencillez, Señor, siendo nosotros mismos, hablando con nuestro Padre, hablando con aquel Padre que nos ama por sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por tus hijos que la han oído. Gracias por quienes hoy han oído esta palabra, Señor. Trae tu presencia, trae tu Espíritu Santo, Señor. Abre sus mentes y corazones y ayúdales a entender lo importante y extraordinario que hay en la oración. Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre hoy, Señor, para tu gloria, mi Dios. Gracias. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Cantamos al Señor, adoramos al Señor.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.